Esta es la voz del dirigente más importante del sindicato de las universidades públicas. Él se llama Juan Carlos Arango. Escuchen lo que dijo. De movilización, después de vacaciones, como sea. Hay una idea de la Junta Nacional de nuestro sindicato de que ojalá todas las subdirectivas manden buses y nos vamos a tomar la universidad y vamos a dar la pelea contra el fascismo que piensa que nos está arrinconando. No. Don Juan Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Quién está detrás de ese fascismo que los lleva a ustedes a plantear la toma de las universidades nacionales? No, mire, nosotros lo hemos dicho permanentemente. Aquí hay una escalada de la ultraderecha al interior de la universidad y de las universidades públicas del país que ya nos está preocupando demasiado. Con hechos físicos en contra de la organización sindical, en contra de su propaganda, en contra de nuestros dirigentes, un linchamiento mediático. Ya pareciera que ser sindicalista es un delito, nuevamente estamos echando para atrás. Es prácticamente una campaña en contra de esta organización en específico, como si quisieran que el sindicato desapareciera y dejara de ser el actor que ha sido durante 27 años en las universidades públicas del país. Entonces, nosotros sí estamos muy preocupados y repito, aquí hay un sector académico, un sector de estudiantes bastante importante que están tratando de posicionar una mirada fascista, una mirada de la ultraderecha al interior de las universidades y sobre todo al interior de la Universidad Nacional de Colombia, que ya viene desde hace rato, y aquí no ha habido posibilidades de que se tomen medidas administrativas, disciplinarias, para tratar de evitar que esto siga escalando. Pero además, eso de estar generando esa cultura contra los trabajadores, porque es que son zánganos, que porque no tienen derechos, que ojalá fueran trabajadores de salario mínimo, mejor dicho, una cosa muy agresiva contra el sindicato, contra sus dirigentes y sus militantes. Eso es lo que nos tiene altamente preocupados. Señor Arango, usted ha dicho además públicamente que Kevin Arrighi no es ningún angelito. Eso lo dijo en un video también, que conformó un grupo para retirar la propaganda del sindicato y que estaban encapuchados y armados. ¿En qué se basan esas afirmaciones y qué pruebas ya tiene o entregó a la Fiscalía para sustentarlas? Y además quisiera tocar un punto importante, y es que si se justifica el intento de asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional por querer quitar las pancartas del sindicato. Bueno, yo creo que es importante separar las dos cosas, pero quiero empezar por la última. Aquí se ha tratado de instalar el relato de que lo que al sindicato no le importa la vida del estudiante, sino le importa la pancarta, y eso no es cierto. Lo primero que quiero dejar claro es que en medios de comunicación, en redes sociales, se ha venido instalando que el sindicato agredió, hirió a ese estudiante, y eso no es cierto. Ahí lo que pasó fue un hecho bastante oscuro que ojalá la Fiscalía logre dilucidar con la colaboración de las autoridades de la universidad. Pero que digan que el sindicato agredió, apuñaló y no sé qué, y hoy nos tengan en la picota pues diciendo que este es un sindicato de asesinos. Esto es un relato que está tratando, vuelvo y repito, de aniquilar al sindicato y aniquilar moral y físicamente a sus dirigentes. Para nosotros, ojo, la pancarta es lo de menos. Lo que nos interesa es por qué se está instalando esa violencia antisindical, ese discurso de odio y esa violencia política al interior de la universidad. Si este señor llega a la hora que sea, con su rostro descubierto, seguramente, como ya habíamos hecho hacía unos días, que nos dijeron que el señor iba a llegar a las 10 de la mañana a rompernos las pancartas, de inmediato acudimos a las autoridades de la universidad y dijimos: acompáñenos, porque va a llegar el señor Arrighi con una gente a dañar las pancartas que le molestan tanto. Nosotros no hubiéramos tenido ningún problema, ¿no? Pues rómpanlas, así como hizo el profesor Diego Terros en su momento, que fue el que abrió la puerta para esta violencia contra el sindicato. Él hizo eso. Nosotros lo denunciamos como corresponde, nadie lo agredió, nadie le dijo nada, y él tuvo que pagar las pancartas. Aquí no hubiera habido ningún problema. Pues que este señor
por lo que dicen y el relato que tienen los estudiantes, porque eso hay que decirlo, que también hoy son motivo de linchamiento, los muchachos que sí son amigos de esta organización sindical, porque es que también quieren hacer ver que es que el sindicato, porque tiene amigos de organizaciones estudiantiles, claro, es que somos afines en la defensa y la lucha por la universidad y la democracia, y esos muchachos que se dieron cuenta y que venían dándose cuenta de la presencia de ese personal encapuchado en la universidad, pues lo requieren, les dicen por qué están haciendo esas, y el comportamiento violento de estos, hasta que le quitan la capucha al señor Arrigui, que tenía un puñal. Al momento parece ser que el muchacho, al momento de querer quitarle la capucha, él lo hiere con el puñal. No sé si intencionalmente, lo que se dice, ay, pero era una cortadita. No, así haya sido un mínimo roce. El señor Arrigui es miembro del Consejo de la sede Bogotá, es decir, hace parte del consejo directivo de esta universidad. Él es una autoridad de la universidad. Pero además, ¿qué hace este señor haciendo este tipo de actos, ¿sí? Cuando no puede, no le está dado. Primero, violentar al sindicato, la libertad sindical y la libertad de expresión del sindicato. Ahí están las imágenes, creo que están circulando por todas las redes, las fotos del señor armado de un puñal y con una capa roja y una capucha, bueno, en fin. Sí, señor Juan Carlos, justamente usted mencionaba hace un rato que se hablan de unas amenazas de representantes hacia representantes estudiantiles y hacia el sindicato. ¿Usted quién diría que lo están amenazando y de dónde vienen esas denuncias y si además están puestas ante la fiscalía? Porque se prevé y se sabe que usted también ha denunciado persecución, hostigamiento, no solo al sindicato, sino a otras versiones de estudiantes que piensan totalmente diferente a las versiones que se han entregado por parte de Kevin. Sí, claro, mire, la organización sindical es una organización legalmente constituida dentro del ordenamiento colombiano. Nosotros no somos una organización ilegal, terrorista, como para que estén en esta campaña de odio, que además déjenme decirle una cosa muy importante. El rector de la Universidad Nacional no ha salido a decir absolutamente nada sobre este hecho de violencia antisindical. No ha propuesto una campaña para tratar de cambiar ese discurso de odio al interior de la universidad. Claro, nosotros tenemos nuestro equipo jurídico y ya iniciamos las acciones judiciales, administrativas, contra el señor Arrigui, los que lo acompañan, que además está muy difícil de saber quiénes son, porque andaban, como le digo, solamente fueron interceptados 3 personajes, 2 con puñales y 1 con un arma al parecer de fuego. Entonces nosotros hemos iniciado, es más, hemos iniciado la judicialización del profesor Diego Torres, quien fue el que le abrió la puerta a esta violencia contra el sindicato. Es que le recuerdo al país que el profesor Diego Torres es de los profesores de derecha más violentos de la Universidad Nacional. Le digo, en un paro de trabajadores que estábamos luchando un incremento salarial, este señor agredió a golpes a trabajadores que hacían parte del movimiento. Allá arranca todo con él. Después se oponía a todo movimiento de movilización, pero además estigmatizó el movimiento indígena y terminó rompiéndonos las pancartas y él es el que ha venido instalando todo este discurso, porque además es un profesor bastante mediático, déjeme decirle, y él es el que ha venido instalando todo este discurso contra la... Oiga, yo no sabía que ya había empezado la campaña de destripar a los contrarios. Es que esto está terrible, es que ya, si ustedes ven las redes sociales, todo lo que han dicho en mi contra, entonces desde ayer que salió, perdónenme el audio que ustedes pusieron hace un instante, en donde solamente estamos diciendo, miren, nosotros nos vamos a defender, porque este discurso lo tenemos que confrontar y vamos a decirle a nuestros compañeros de las universidades que vengan, hagan presencia para poder demostrarle al país que no somos una organización violenta ni de asesinos y que reclamamos democracia y que reclamamos la libertad de expresión. Sí, porque... le agradecemos, pero también, bueno, entendemos su posición, pero necesitamos también escuchar la otra cara de la moneda, así que le agradecemos mucho por su tiempo y saludamos enseguida al profesor Diego Torres. Profesor, pues usted ha escuchado este señalamiento. ¿Qué responde frente a las acusaciones que le están haciendo de incentivar esos supuestos ataques y persecución hacia el sindicato? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a ti, Alison, a Julio. Pues yo pienso que el país queda claro el tono del señor Arango con respecto a la manera como se refiere a la comunidad académica. De hecho, recuerden que comienza su entrevista hablando de fascismo, casi que nos tilda de fascistas y parece que
que como dicen por ahí, no nos matan por ser fachos, nos dicen fachos para poder matarnos. De hecho, hoy en la fiscalía yo tengo una reunión para unos grafitis amenazantes contra mi vida, porque me dicen que soy un facho. No tengo ninguna afiliación política. Por otro lado, pues es absolutamente claro que las redes de este señor destilan odio. Si ustedes se fijan y hacen el seguimiento a las redes del señor Arango, él dedica directamente a señalar a personas. Yo nunca me he referido al señor Arango de forma despectiva. Nunca. Y desafortunadamente las acciones del sindicato, que están claramente documentadas y que están en poder de la Fiscalía, son absolutamente claras. Mire, el 29 de julio, un dirigente sindical estuvo prácticamente al frente en materia que será investigación de la Fiscalía, el señor Diego Flores, estuvo casi que dirigiendo, en mi opinión personal, lo determinará la Fiscalía, el ataque contra los estudiantes. 15 días antes, como también está en las redes, se ve a varios dirigentes de Sintraunal atacando directamente a uno de los estudiantes. Y como pasó el día de ayer, antes de ayer, se trató de hacer una reunión del Consejo de Sede. Y una valiente profesora lo dijo claramente: tenemos miedo. A mí me tiembla la voz de tener esta entrevista y a mí me da miedo ir al campus. Tengo trabajo a distancia por los señalamientos de fascista. Y uno entiende muy bien lo que pasa pues cuando escucha al señor Arango, que inicia la conversación hablando de fascistas y haciendo una referencia directa hacia nosotros. Entonces yo pues casi que llamo a la mesura y a la calma, y a que hay que dejar este sentido del miedo. Yo nunca, en ninguna de mis redes, he tratado despectivamente a nadie, quiero que me lo muestre. Mientras que en las redes del señor Arango el destilo de odio es terrible. Sí, profesor, justamente pues en lo que usted estaba diciendo yo quisiera enfatizar, y es que usted ha sido uno de los principales críticos también de Sintraunal, del sindicato, y ha defendido la versión de Kevin Arrigui. Pero quienes no comparten esa versión denuncian que hoy están siendo estigmatizados e incluso amenazados, aparentemente por las llamadas águilas negras. ¿No cree que desde su propio sector también se ha contribuido a la polarización de la universidad y a deslegitimizar a quien piensa distinto? Esto teniendo en cuenta no solo el suceso que se presentó la semana pasada, sino el cambio de la constituyente dentro de la universidad. Pues mira, yo nunca he hecho ninguna acción que no esté dentro del ordenamiento jurídico. Y alguna vez efectivamente retiré una pancarta, porque en esa pancarta se señalaba a una mujer y se estaba incitando a la violencia contra una mujer. Después hubo un proceso de conciliación en el cual yo acepté mi responsabilidad y desde esa fecha siempre he seguido las vías de derecho. El Estado de Derecho fue el que salvó a la Universidad Nacional de una toma violenta por parte de un grupo que además le dio prebendas a este sindicato. Este sindicato recibió prebendas económicas por más de 9.000 millones de pesos por una designación irregular de un rector que ya todos conocemos. Yo nunca he invitado a la violencia. Quiero que me muestren un cartel, una frase que yo haya dicho, y siempre he insistido en el uso del ordenamiento jurídico. Y pues hay una gran diferencia entre hacer uso del ordenamiento jurídico, las leyes y las instituciones, como es lo que siempre hemos buscado, la misma normatividad de la universidad, y hacer un llamado a las autoridades para que hagan una investigación rápida, comparado con el discurso de este señor, que es un discurso terriblemente violento y se ve como ellos usan acciones violentas. Profesor, ya para finalizar, sin embargo, si la Fiscalía concluye que Kevin Arrigui también portaba un arma blanca o participó activamente en el altercado, ¿está dispuesto a reconocer que su postura sobre este caso fue equívoca y al pedir el mismo rigor judicial para todos los involucrados, sin importar el lado en el que esté? Yo públicamente he pedido que se investigue a todas las personas involucradas, inclusive a Kevin Arrigui, inclusive. Y a él mismo le he dicho, uno debe ser responsable de sus actos, precisamente. Esa es la base del ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico le dice a uno claramente, mira, cometiste un error y cometiste un delito, tiene que hacerlo. Públicamente lo he pedido. Estoy en este momento impulsando una campaña para que la Fiscalía y también el ordenamiento de la universidad haga investigaciones sobre personas que estuvieron involucradas. Alejandro Bulla, un estudiante de la universidad, que se ve ahí, que pidió disculpas internas. El señor Diego Flores, el señor Salamandra,
que se investigue hasta las últimas consecuencias, incluyendo a Kevin Arregui, porque lo único que salva a Colombia es el ordenamiento jurídico, no el matoneo, la amenaza y el miedo. Sí, profesor, pues muchas gracias. Estaremos muy atentos al avance de las investigaciones y a las decisiones que se adopten en cuanto a las autoridades frente a este caso. Gracias al profesor Torres y señor Arango por acompañarnos en 6 AM W.